Continuando con los ejercicios aplicativos de presión en la mecánica de los fluidos, hoy día veremos o continuaremos un poquito más viendo la resolución de esta clase. Vemos y vamos a trabajar, en este caso, este ejemplo que nos dice que vamos a calcular la presión en pascales, que pascales newton sobre metro cuadrado, y se abrevia con la definición PA, que ejerce una columna, ahora escuchen bien, de 38 centímetros de mercurio. Y su densidad de dicha columna es de, dice, 13,6 por 10 elevado a 3 kilogramos sobre metros cúbicos. El valor de la densidad se mide así, ya, en sistema internacional, cuando la temperatura es 0 grados centígrados. Como vemos aquí, ya estamos modificando un poco más los ejercicios, lo estamos haciendo un poquito más complejo cuando ya intervienen propiamente densidades y temperaturas. Vamos a anotarlo en nuestro cuaderno de anotaciones para empezar a extraer los datos. Muy bien, hemos anotado el ejercicio en nuestro cuaderno de anotaciones. Como siempre partimos, lo ideal es partir con datos. ¿Por qué siempre partimos con datos? Se preguntarán. Porque teniendo datos extraídos de un ejercicio aplicativo es más fácil encontrar la fórmula a aplicar. Entonces aquí nos dice, vamos a calcular la presión. Es decir, vamos a hallar P. Pero nos pide puntualmente hallarlo en pascal. La presión sí o sí se debe hallar en pascal. Que ejerce una columna de 38 centímetros de mercurio. Estamos trabajando con, en este caso, columna. Al hablar la tecnología de columna, de eso me refiere a una altura. Y si recordamos un poquito la parte teórica, esto vendría a ser lo que vimos o explicamos de lo que es presión hidrostática o presión atmosférica. Se trabaja a través de columnas de mercurio, que es un compuesto que mayormente se emplea para medir las presiones atmosféricas e hidrostáticas. Entonces, al hablar, vuelvo a repetir, de columna, me está hablando de H, que quiere decir altura de la columna, en este caso es de 38 centímetros, cuya densidad, dice, de esa columna, nos da de que es 13,6 por 10 elevado a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Cuando su temperatura es 0 grados centígrados. La referencia de la temperatura nos está hablando simplemente que es a temperatura normal. 273 grados Kelvin o 0 grados centígrados. Simplemente la temperatura, bueno, la voy a anotar, aunque no se la emplee, la temperatura que dice 0 grados centígrados. Esto se refiere a condiciones normales o también conocido como PTE. Siempre que vean 0 grados centígrados o su equivalencia es 273 grados Kelvin, que es la escala de temperatura. No se emplea, la estoy anotando como referencia. Esto me indica que este elemento que vamos a calcular se encuentra en condiciones normales. Al trabajar con estos datos, y lo dijimos inicialmente, estamos trabajando con lo que sería presión barométrica o atmosférica. Voy a compartirles el documento para ver un poco la parte teórica y ver el tipo de fórmula que vamos a trabajar. Habíamos dicho que la presión barométrica requiere esta fórmula. Vamos a marcarle. Presión atmosférica, o también conocida como presión barométrica, es densidad igual a gravedad por altura. O la definición inicial también se la conoce. Vamos a ver si subimos un poco más a la teoría. Se lo conoce como presión hidrostática. Fíjense, es exactamente la misma formulita. Presión igual a densidad por gravedad por altura. Entonces, al trabajar con gravedad, esa sería nuestra fórmula. Vamos a bajar un poquito más abajo nuevamente a mostrar lo que era la presión barométrica para conocer los valores. ¿Ven?
Ahí teníamos una atmósfera, que son las unidades de medida, milímetros de mercurio, centímetros de mercurio. Son las unidades que justamente nos está dando el trabajo o el ejercicio. Y vamos a recordar lo que se va a aplicar para esta clase de ejercicio. Cuando estamos trabajando presiones hidrostáticas y o barométricas. Como ven, siempre interviene la gravedad. Y tenemos aquí el valor de la gravedad en los diferentes sistemas. Si queremos sistema internacional, es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si queremos sistema CGS o decimal, dice que es 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Si queremos sistema inglés, es 32 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio planteado. Para nuestros datos, lo único que el ejercicio jamás te va a dar la gravedad, porque al trabajar con la columna y densidad, te está indicando el tipo de presión que vas a calcular. En este caso ya hemos dicho es barométrica o hidrostática. Automáticamente usted va a agregar en sus datos, a pesar que no te lo dé, te lo proponga, tú agregas gravedad. Como estamos trabajando el sistema predominante, que es internacional, la gravedad, lo acabamos de decir, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora ya está completa nuestros datos. Hemos dicho que la densidad va a ser igual, perdón, la presión, vamos a corregir aquí, la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Presión hidrostática y o barómetro. Ya tenemos ahí una P para que no se confundan. Siempre lo hemos dicho, tenemos que trabajar en un mismo sistema. Y lo único que no está en el sistema internacional es nuestra columna de mercurio, que está en centímetros. Y debe estar en el sistema internacional. Y la longitud del sistema internacional se mide en metros. Por tanto, antes de aplicar nuestra fórmula, vamos a hacer una pequeña operación auxiliar y convertir esta columna de mercurio de centímetros a metros. Entonces, hagamos nuestra conversión y convertimos. Ya sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Simplificamos las unidades. Vamos a sacar nuestra calculadora digital. Y vamos a dividir 38 entre 100. Aquí la tenemos. 38 dividido entre 100. La respuesta es 0,38. Es decir, que los 38 centímetros equivalen a 0,38 metros. Y este es el valor que voy a sustituir en mis datos. Ya no trabajo en centímetros, sino con 0,38. Recién con esto ya podemos sustituir a nuestra fórmula definida. Sustituimos los valores. Densidad, 13,6 por 10 elevado a la 3. Kilogramos sobre metro cúbico. A eso vamos a multiplicar, dice, la gravedad. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Le vamos a multiplicar la altura de la columna de mercurio, que es 0,38. Hemos sustituido los valores. Lo que nos queda simplemente es multiplicar. Entonces hagamos la operación. 13,6 por 10 elevado a la 3. Veamos, nuestra calculadora. 13,6. No olvidemos que este por 10, utilizamos la tecla de notación científica. Aquí vemos aparece por 10 elevado a la 3 por 9,8 por 0,38. Ahí lo vemos. La respuesta final, 56.646. Anotemos acá. 50.646,4. Como todo está en el sistema internacional, ya sabemos que la presión en el sistema internacional nos va a quedar newton sobre metro cuadrado y eso es automáticamente pascal. Y hemos resuelto el ejercicio. Pero ustedes dirán, ¿por qué le ha quedado pascal si tenemos kilogramos, tenemos metro, otra vez metro, metros cúbicos, segundo cuadrado?
le voy a hacer el análisis explicativo de por qué me ha quedado el Pascal. Lo voy a anotar acá. Solo voy a tomar estas unidades para que vean de por qué queda Pascal. Tenemos kilogramos sobre metro cúbico. A eso está multiplicado metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos otro metro. Solo estoy tomando las unidades. Voy a hacerles el análisis de por qué queda Pascal. Vea. ¿Qué debo hacer acá para hacer este análisis? Les estoy mostrando la parte teórica para que aprendan a hacer o sepan de cómo se dicen las unidades de medida. Les estoy mostrando la fórmula fundamental de presión, fuerza sobre área, lo que habíamos visto anteriormente. ¿Por qué es importante que manejen esto? Porque necesitamos saber o reconocer lo siguiente. Para que nos quede el Pascal como medida fundamental, siempre tenemos que tener nuestra fórmula nos dice que es fuerza y la fuerza se mide en newton, sistema internacional. Y el área, porque eso nos dice la fórmula, fuerza sobre el área se mide en metros cuadrados. Es decir, que el Pascal siempre es newton sobre metros cuadrados. No olvidemos eso, newton sobre metros cuadrados. Ahora, si yo tengo en mi fórmula kilogramos, metros cúbicos, segundos cuadrados, ¿de cómo llegamos a newton? Voy a hacerle lo siguiente. Voy a poner un apéndice más acá abajo. El newton, recordemos un poco la unidad de fuerza. ¿De dónde surge? Un newton equivale a kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Eso es un newton. Entonces, teniendo esta referencia, que el newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, aquí veo kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Lo vemos aquí, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esto es newton. Entonces, vuelvo arriba y digo, si sé que estos dos multiplicativos con esta división es newton, los sustituyo y digo, newton, me está quedando este metro y me está quedando abajo el metro. Como ven, fíjense, ya desaparece el kilogramo, el metro y el segundo cuadrado, porque ya sabemos que estos tres es newton. Entonces, ¿qué me queda? El otro metro y la división del metro. Ahora, ¿qué pasaría con estos dos? Voy a mostrar más abajo el proceso matemático. Estas es operaciones, división de potencia de potencias, ¿ya? ¿Cómo se hace? Yo tengo el metro y abajo tengo el metro cúbico. Al desarrollarse, esto es lo mismo que decir metros sobre metro por metro por metro. Multiplicación de potencia. Si las bases son las mismas, las potencias se suman. 1 más 1 más 1, me queda 3. ¿Para qué hago esto? Para simplificar, si yo simplifico esta m con esta m, me va a quedar simplemente abajo, arriba, solo queda 1, y abajo me va a quedar m por m. Esto es álgebra. 1 más 1, me queda 2. Entonces, observen que si yo simplifico metros sobre metros cúbicos, automáticamente se va a simplificar esta m, y este 3 queda convertido en 2. Finalmente, ¿qué nos queda? Newton sobre metros cuadrados. Fíjense de cómo he deducido los resultados. Y ya sabemos que Newton sobre metros cuadrados, eso es Pascal. Y es por eso que el ejercicio automáticamente, al simplificar todas estas unidades, siempre te va a quedar en Pascal. Volvemos a mostrar. Este es el proceso de por qué me quedó la unidad de medida internacional requerida. Al trabajar kilogramos, metros sobre segundos cuadrados y metros cúbicos en una fórmula dada.